no vino solo para un evento pasajero como solemos recordarlo allí en el pesebre. Y hay un texto que quisiera compartir, que lo hemos cantado al pasar en el culto, que es Mateo capítulo 1, versículo 23, y a la vez vamos a después leer otro al final de ese mismo evangelio. Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículo 23, vamos a leer en el nombre del Señor. Es un texto muy conocido y dice así: Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Y en el versículo 20 de San Mateo 28, el último capítulo, el último versículo, ya cuando la obra del Señor estaba consumada, 28:20 dice: y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y el final del versículo dice: y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Emanuel, Dios con nosotros, y él después promete: estoy con ustedes todos los días hasta el fin. Y esa es la esencia que nos invita a recordar que el Emanuel anunciado, el Dios con nosotros, esa virgen que iba a dar a luz y que fue, como hoy se hablaba, un poco el pueblo en opresión, eh, el pueblo que tenía sus gobernantes totalmente opresores, el Imperio Romano, y los líderes religiosos también estaban en la suya, porque no les importaba el pueblo. Ellos lo único que querían era mantener su coto de poder. Y la palabra de Dios vino a Juan en el desierto, esa palabra que anunciaba justamente la venida del Mesías, de este niño que iba a nacer en un pesebre. Y a veces nosotros eh, nos quedamos en diciembre en la celebración. Yo ayer estaba mirando, felicitaciones porque Río Grande tiene el arbolito más grande de Argentina, decía la placa de Crónica, Sí, en rojo y blanco. Vieron que Crónica es muy espectacular, y yo estaba esperando, tremendista. lo seguía por las redes, y me alegro lo que testificó nuestra hermana Paola, lo que le llamó al dolor de su corazón y a la iniciativa de ver tantos jóvenes y que estaban necesitando del Señor. Y yo pensaba, viendo la multitud, fíjese que estuvo el espectáculo, Mm. todos los servicios, el encendido del árbol. eh, no sé si en algún momento se anunció, se dijo la palabra Jesús. No. Ahora, teóricamente, en Navidad, ¿qué celebramos? Nacimiento. El nacimiento del arbolito, la venida de Papá Noel. Este debe ser el único cumpleaños en la humanidad que el que cumple años no lo invitamos, no tiene lugar en nuestra mesa. Mm. Y si lo invitamos, no lo dejamos pasar, porque le decimos que es el cumpleaños de Jesús, pero en la mesa Mm. no se menciona. Y en alguna medida era la reflexión que yo quería traerles, ¿no? Porque ese Dios con nosotros, el peligro de cuando todo Sí. solamente se termina guardando las formas, pero se pierde el contenido. ¿Por qué celebramos como celebramos la Navidad? ¿Por qué? Bueno, menos mal que en el templo por lo menos vamos el pesebre, ¿no? Saben ustedes que el arbolito es una historia sincretista, es una mezcla de una costumbre pagana, Mm. y que un papa, un misionero en un momento, cuando estuvo en Alemania, vio la celebración que hacían paganas, y es como que mixturaron esos sincretismos, mezclaron la adoración a esos árboles
le pusieron, en vez de velas, en vez de lo que le colgaban, pusieron velas. Bueno, le hicieron toda una historia para que tuviera una apariencia de festividad cristiana, pero nada que ver. No estoy en contra, no le digo no armen el arbolito, no me malinterprete. Quiero decir, quiero decir que el verdadero sentido darle, ¿no? Porque una de las cosas que a mí me alejó del catolicismo, yo era monaguillo, practicaba la fe, creía realmente, pero veía que era todo por afuera, que era todo algo nominal. Es más, mi familia, mis padres, mis parientes, se acordaban de que eran católicos cuando yo me convertí al Evangelio, para decirme, sos un hereje, hasta me echaron de mi casa, después se arrepintieron, pero en realidad eran nominales, eran solo de nombre. Y mucha gente dice, yo soy católico, y muchos dicen, yo soy evangélico, para colmo, pero nada que ver. Entonces, un poco la reflexión no es celebrar solo el nacimiento de Jesús, es reconocer que Dios está con nosotros, el Emmanuel, Dios con nosotros. Ahora, ¿en qué medida nosotros le estamos reconociendo que en estos festejos? Yo entiendo. A todos nos pasa, muchos hermanos que hoy están ausentes porque tuvieron sus fiestas, sus chicos, las graduaciones, empiezan las reuniones familiares, la despedida en los trabajos. Yo entiendo todo eso, porque no somos ajenos a eso. Lo que quiero llamar a la reflexión es de que démosle el verdadero sentido a esto que decimos celebrar. Por lo menos nosotros que decimos ser cristianos, que decimos reconocer que Jesús es nuestro Señor. Recién cantábamos a los pies de Cristo. Bueno, y allí permanecer. Y es un doble desafío. Por un lado, espiritualmente, con nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestra entrega, estamos a los pies de Cristo. Pero físicamente debemos marchar en pos de aquellos que todavía no se han dado cuenta que Jesús camina a nuestro lado. Es más, el Dios con nosotros, como termina diciendo el Evangelio, y quédense tranquilos, y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin. El Señor está con nosotros. Y el Señor está con nosotros para que entremos, como se decía, por esa puerta abierta, porque las puertas las puede abrir el Señor, pero si no cruzamos a través de ellas, si no nos movemos, si no caminamos a través para ingresar en esa puerta abierta, nunca vamos a experimentar la bendición que Dios tiene para nosotros como personas, como familia, como iglesia, como congregación, como líderes, como ministros, como lo que usted sea. Ingrese por esa puerta, muévase, porque si no nos movemos, la bendición no va a venir. No es que hay momentos donde uno tiene que estar quieto y contemplar que el Señor es el Salvador. Y hay otros momentos donde nosotros tenemos que salir al encuentro. Por ejemplo, cuando los discípulos de Maús iban discutiendo en sus cosas, en sus desánimos, ¿se acuerdan del día de la resurrección? Dice, descendían de camino, se volvían para atrás, desanimados. Y Jesús se les puso al lado del camino y no lo reconocieron, siendo que habían sido discípulos de él. Y él les abrió la palabra, les explicó las escrituras, solo en el momento. ¿Se acuerdan cómo es el texto, no? Cuando se partió el pan, cuando Jesús dio gracias por el pan, él se desapareció de su vista, pero a ellos se le abrieron los ojos. Y se decían, no ardía nuestro corazón cuando nos abría las escrituras. Por eso es tan importante darle lugar a la palabra de Dios en nuestras vidas. Y que esa palabra realmente tenga un anclaje firme. Pueden pasar muchísimas cosas, pero no puede pasar la palabra de Dios porque la palabra no va a pasar. Dice que la palabra de Dios permanece para siempre. Cielo y tierra pasarán, mas la palabra del Señor no pasará. El tema es qué pasa con nosotros. ¿Por dónde pasa la palabra de Dios? En nosotros, con nosotros y en la puesta en práctica de esa palabra. Así que yo quiero alentarles en este tiempo de Navidad, de celebración, donde verdaderamente algunos vieron que dicen, bueno, no compren los regalitos, no sé con quién la vamos a pasar, ¿para qué vamos a ir ahí si no nos vemos en todo el año? Justamente en la fiesta nos vamos a ir a sentar. Y empiezan los problemas de la familia. No, el año pasado fuimos con los tuyos, el otro fuimos con los... No, ahora vamos a ver. Nada que ver
con lo que debería ser. Ahora, yo entiendo que a veces existen ciertas presiones, ciertas situaciones familiares, donde indudablemente, bueno, tampoco estamos alienados de la sociedad ni de la familia y vamos a ir a compartir. Pero yo llamo a la reflexión de cada uno de nosotros en el rol que nos toca desempeñar, que prestemos esta atención. Digo, Señor, que sea una Navidad distinta. La gran diferencia que veo cuando el texto que mencionó la pastora Alcira, cuando vino palabra de Dios en el desierto, el pueblo de Israel estaba en expectativa, porque ellos estaban esperando al Mesías. Y yo lo que veo en nuestra Argentina, por lo menos en nuestra Argentina, no puedo hablar del mundo porque el mundo es muy variado, pero en nuestra Argentina, ¿qué es lo que estamos esperando? Y se mencionaba una falta de esperanza, una falta de proyección, muchísima necesidad. La mitad de nuestro pueblo está en pobreza. Uno mismo se dio cuenta que ya su situación como venía ya no es. Ni hablar de los jubilados, que ahora vamos a tener menos remedio que antes. De hecho, no tenemos remedio los jubilados, pero vamos a tener menos todavía. Entonces, no bajar la guardia, no nos vamos a quedar sin esperanza porque justamente si solo tomamos esta celebración como algo nominal, como algo pasajero, como algo tradicional, obvio que no nos va a pasar nada, pero si lo tomamos como dice la palabra, Emmanuel, Dios con nosotros, y el Señor dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin, y no son palabras vacías, ¿sabe por qué? Porque nosotros no solo vamos a celebrar el nacimiento, nosotros celebramos el nacimiento, la vida, la obra, la muerte, la resurrección de Cristo, su obra completa para nuestra salvación y esperamos que su venida. Entonces sí que tenemos esperanza y en medio de la gran desesperanza ese tiene que ser nuestro mensaje. Obviamente a la luz o a la imagen de esta Navidad con el pesebre, con los pastores, con los anuncios, no vamos a quitarle esa realidad, porque una de las cosas que también a mí me llamaba mucho la atención cuando empecé a congregarme es que las iglesias evangélicas, por lo menos donde íbamos en aquella década del 70, del 80, no le prestaban atención a ninguna. En la fiesta de Navidad lo que menos se predicaba era el nacimiento de Jesús, en la fiesta de la Pascua o en la celebración de la Pascua lo que menos se predicaba era la Semana Santa. Bueno, ¿por qué? Porque era una cosa distinta, totalmente distinta a lo que uno estaba acostumbrado. Entonces yo creo que hay que buscar un equilibrio. No es negar todas las celebraciones, ni las reuniones, ni las prácticas, y tampoco ir al otro extremo de quedarnos solo con las celebraciones y con el vacío de las cosas. Creo que Jesucristo es el equilibrio perfecto. Y ese Jesucristo hoy dice, yo soy el Emmanuel, el Dios con ustedes, que voy a estar todos los días hasta el fin. Que eso nos anime, hermanos, hermanas, para enfrentar este tiempo, para atravesarlo entendiendo la buena voluntad del Señor, agradable y perfecta, donde le toque a usted, donde usted decida pasar estas fiestas, donde usted le toque atravesar esto. Nosotros por muchos años con mi familia celebramos, usted ya lo sabe, lo conté muchísimas veces, lo celebramos con los hermanos en la congregación para poder dar lugar a los hermanos solos, a las personas solas, a las personas que no tenían con quién pasarlo. Bueno, cada uno decide y elige. Yo no digo que es mejor una cosa que la otra, porque no estamos en condiciones ni somos quienes para decirlo, pero sí que en lo profundo de nuestro corazón esté arraigado ese sentir y esa decisión de, Señor, quiero darte lugar en mi mesa esta noche. Que en esta fiesta, esta preparación de Adviento, ya vayamos predisponiendo nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, para que sea con quien nos toque pasarlo, que Jesús sea lo más importante, lo trascendente en nosotros. Y que podamos tener la capacidad de compartir con aquellos familiares o con aquellos que nos vamos a reunir, que no conocen al Señor, invitarlos a que tengan un encuentro personal con el Señor Jesús, que pueda ser esta Navidad una Navidad distinta para que en esas vidas que no tienen a Jesús o que no lo han aceptado, o si lo aceptaron y se han apartado, se vuelvan a los caminos del Señor. Que esa sea nuestra oración
y nuestra práctica en esta Navidad del 2024. Acuérdese, Emmanuel, Dios con nosotros, y Él dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que el Señor está con nosotros y que esa alegría de que está con nosotros sea visible, sea compartida para la gloria de Dios. Que el Señor les bendiga.